El aire acondicionado de la oficina tenía el temperamento de una vieja mula testaruda. Podías bajarlo al mínimo, pero el aire que salía seguía siendo tibio y sin vida, como el suspiro de un anciano. En ese aire tibio flotaba el aroma característico de mi querida prometida, Stella Rose, algo llamado Midnight Bloom. Era una fragancia empalagosa que, mezclada con el patético aire acondicionado, creaba una atmósfera vertiginosa y vagamente íntima. Soy Leo Vance, solo otro empleado corporativo que se esforzaba por preparar presentaciones de PowerPoint en una agencia de publicidad de tamaño mediano. En ese momento, sin embargo, mi alma flotaba fuera de mi cuerpo mientras miraba los densos bloques de texto en mi pantalla. La razón de esta experiencia extracorpórea estaba sentada en el escritorio de al lado. Stella Rose. ¿Te suena el nombre a una chica dulce de al lado? Sí, claro. Esta mujer era una conquistadora profesional de las listas de éxitos musicales. Una estrella de primera línea que podía causar un apocalipsis de tráfico con solo caminar por un aeropuerto. Para sus fans, era la divina Stella, un nombre que podía ser dulce como la miel o venenoso, según a quien se dirigiera. Y en ese momento, Stella estaba apoyada sobre la barbilla, de lado, observándome. El maquillaje meticuloso de su anterior sesión de fotos no había desaparecido del todo. Las comisuras de sus ojos aún se elevaban sutilmente. Sus pestañas eran tan largas que parecían pequeños pinceles que proyectaban dos pequeñas sombras temblorosas bajo sus ojos. Su mirada era 3 veces traviesa y 7 veces pegajosa como caramelo recién hecho, dulce e imposible de quitarse de encima. «Hola, señor Vance», susurró, con la voz un poco ronca por haber cantado antes, como una pluma rozando mi tímpano. Todavía no había terminado con esa consola maldita. Son casi las 10:30. Incluso una máquina necesita un descanso. ¿Sabes? Mis dedos repiqueteaban sobre el teclado en un arrebato frenético, fingiendo estar abrumada. Casi. Su Alteza. Solo los últimos retoques. Y nos vamos. No me hables. Estoy luchando con la diversión ahora mismo. Y la estás distrayendo. Dios sabe que la última línea que escribí fue: inserta aquí un concepto creativo explosivo, preferiblemente uno que deje al cliente boquiabierto. En el estrecho espacio bajo el escritorio, intenté mover las piernas y de repente algo me rozó el tobillo. Estaba frío con el duro tacto de metal. Vaya la amarrada. Madre mía, un golpe con el pie en un estilete plateado de edición limitada había cruzado con audacia la línea divisoria entre nuestros escritorios. La punta helada de ese zapato ahora me golpeaba la pantorrilla rítmicamente 1, 2 veces. La sensación era como una corriente de bajo voltaje que me subía por la pierna y me explotaba en la parte superior del cráneo. Diem respingo. Casi salgo disparado de la silla. Giré la cabeza de golpe para encontrarme con los ojos de Stella, que rebosaban de una sonrisa que gritaba: «¿Qué vas a hacer, Leo?» Sus labios rojos se separaron, su voz tan dulce como para matar un enjambre de abejas, mientras el pie bajo el escritorio se volvía más audaz como la pata insistente de un gatito. Quizás deberíamos hacerlo público. Podemos decir que solo soy una chica que encontraste en un callejón y trajiste a casa. Prometo que no te avergonzaré. El café helado que me salvó la vida en la mano se transformó al instante en una microfuente, rociando un arco trágico pero preciso sobre mis pantalones. El líquido gélido empapó la tela, creando una mancha oscura y sospechosa justo en la entrepierna. La sensación era vigorizantemente fría, y quería morir en el acto. Stella Rose. Sí sé su nombre con los dientes apretados, agarrando frenéticamente servilletas para secarme los pantalones, con aspecto de rata ahogada. Te lo ruego, deja de hacer tonterías. ¿Tienes idea de lo que harían tus cazadores de tormentas, el nombre de un club de fans, si descubrieran que su angelical Stella fue traída a casa por un don nadie como yo? ¿Crees que bromeo? Financian colectivamente un portaaviones de la noche a la mañana, me abrigan y me hunden en lo más profundo del Pacífico para alimentar a Gedsile. No quedaría ni migajas. Solo pensar en ese ejército de fans ferozmente leales capaces de destripar verbalmente a cualquiera que los odiara me hacía sudar frío en la nuca. Esta relación secreta era una táctica de supervivencia. Era mi armadura. Era un búnker que no podía ser violado. Al ver mi estado frenético y patético, Stella no mostró ni una pizca de compasión. En cambio, soltó una carcajada, con los hombros temblando. Era una imagen de belleza impresionante, disfrutando plenamente de mi miseria. Estaba a punto de burlarse de mí otra vez cuando la pesada puerta de cristal esmerilado de la oficina se abrió con un crujido sin previo aviso. La sonrisa del rostro de Stella se borró en un instante. En un segundo,
Era una dulce chica enamorada. Al siguiente, la curva de sus labios se aplanó. La calidez de sus ojos se desvaneció por completo, reemplazada por una frialdad cristalina, casi robótica. Su mano, que había estado apoyada en el borde del escritorio, se retrajo con suavidad y se dobló elegantemente sobre su regazo. Su columna se irguió como un palo. Toda su aura cambió de novia juguetona a diosa intocable. Mantén la distancia. La velocidad de la transformación habría hecho llorar de envidia a un actor profesional. Era María, la limpiadora, presionando su tarjeta. Parecía arrepentida. ¡Ay, Leo! Stella, ¿sigues aquí? Vi las luces encendidas. Pensé que todos se habían ido. Sus ojos eran como reflectores, yendo y viniendo entre mi entrepierna aún húmeda y el rostro perfectamente inexpresivo de Estella. Rápidamente presioné las servilletas manchadas de café contra mis pantalones de nuevo y forcé una sonrisa que parecía más una mueca. Casi termino, María. Estoy terminando. Gracias por todo. Estella se limitó a ofrecer un asentimiento tan minúsculo que fue apenas perceptible, sin siquiera dirigirle una mirada. Era la imagen de la realeza distante e intocable. María murmuró una O. La chispa de chismorreo en sus ojos aún no se había extinguido del todo, pero no hizo más preguntas, empujando su carrito hacia los cubos de basura de la esquina. Dejé escapar un silencioso y enorme suspiro de alivio, sintiendo la camisa pegada a la espalda por el sudor. Bajo el escritorio, el pie travieso de Estella hacía rato que se había retirado, ahora sentado con recato y decoro, como si nunca hubiera sido quien me seducía. Momentos atrás. Crisis evitada. No, solo era una mosca que había entrado zumbando antes del huracán. Un enfrentamiento en el taller. Después de lo que me pareció una eternidad, María terminó sus rondas y se fue. Prácticamente me levanté, muy consciente de la sugerente mancha oscura en mis pantalones, y acompañé a Estella a su discreta escalada negra. El conductor, Frank, era un primo lejano suyo con una boca tan herméticamente sellada como la bóveda de un banco. Ni siquiera parpadeó al vernos salir juntos. El coche se deslizó suavemente en la noche. En cuanto entró, Estella dejó de hacer de reina de hielo y se derritió contra mi hombro como si no tuviera huesos. Jugueteó distraídamente con uno de los botones de mi camisa, quejándose en voz baja de un compañero de rodaje de su anuncio que no paraba de improvisar escenas demasiado delicadas. ¡Qué fastidio! La forma en que te mira, como si intentara pegarse físicamente a mí, dijo, arrugando la nariz como si hubiera olido algo podrido. Mi Leo es mucho mejor. Vienes con un campo de fuerza de no acercamiento incorporado. Es mucho más fácil. Al escucharla parlotear, el nudo de ansiedad de mi estómago por nuestra exposición cercana se aflojó lentamente. Subconscientemente, enrosqué un suave mechón de su cabello alrededor de mi dedo. Las luces de neón de la ciudad se filtraban por la ventana, bañando su delicado perfil en oleadas de luz y sombra. Sentí que ese momento de paz le había sido robado. Entramos en el lujoso complejo de apartamentos donde vivía. El guardia de seguridad reconoció la matrícula y nos hizo señas para que pasáramos. Al llegar a la entrada de su garaje subterráneo privado, me preparé instintivamente para salir. Según nuestras reglas tácitas, ese era mi punto de llegada. Saldría a escondidas y caminaría unas manzanas para coger un ascensor o el metro, eliminando por completo el riesgo de que nos fotografiaran juntos. «No te muevas», dijo Estella de repente, apretando la mano contra la mía. Su voz sonaba tensa. Frank frenó, deteniendo el coche en las sombras, justo en la entrada del garaje, en lugar de bajar por la rampa. Las luces de sensor de movimiento del garaje proyectaban un brillo oblicuo que iluminaba su frente ligeramente fruncida. «¿Qué pasa, Frank?» Estella se enderezó, sin el tono juguetón de su voz. Sin darse la vuelta, Frank señaló con la barbilla hacia el interior del garaje. «Hay un coche bloqueando tu sitio». No pinta bien. Me dio un vuelco el corazón. Me incliné hacia adelante, agarrándome al respaldo del asiento del copiloto para ver mejor. En un garaje con poca luz, las luces parpadeaban al entrar nuestro coche. Y allí, aparcado de lado, justo delante del porche blanco de Estella, había un Lamborghini Aventador amarillo chillón. La puerta de conductor estaba abierta y un hombre se apoyaba en el chasis. Incluso con la poca luz y desde lejos, el rostro era inconfundible. Chase Sterling. Era otro actor de primera línea que había triunfado casi al mismo tiempo que Estella, cultivando una imagen de chico guapo y radiante, perfectamente presentada. Pero todo el mundo en la industria sabía que era un estafador conocido, que usaba su imagen y su dinero para ligar con mujeres sin miramientos.
Lo peor de todo era que su persecución a Estella era pública e implacable. Fabricaba coincidencias en eventos y enviaba un montón de flores a su agencia. La molestaba tanto que se negaba siquiera a mirarlo en público. En ese momento, esta superestrella llevaba una llamativa chaqueta de lentejuelas, el pelo perfectamente peinado y una pequeña caja de terciopelo en la mano. Había visto claramente el coche de Estella y ahora esbozaba lo que debió de creer una sonrisa encantadora y devastadora mientras caminaba hacia nosotros. No puedo quitarme a este bicho raro de encima. Estella escupió entre dientes, con el rostro endurecido como una nube de tormenta. Su expresión era tan fría que me congelaba. Abrió la puerta del coche de un empujón. Su tacón de aguja resonó con fuerza contra el hormigón, resonando en el vasto espacio vacío. Salí del coche a toda prisa tras ella. El aire me golpeó, una mezcla de aceite, polvo y la humedad gélida y única de un espacio subterráneo. Ver acercarse la sonrisa depredadora de Chase Sterling. Al ver la tensión en la mandíbula de Estella y sus puños apretados, una oleada de pura rabia me subió de la planta de los pies a la coronilla. ¿Qué demonios pasa con esto? Un día estresante en la oficina. Y ahora esto nos impedía volver a casa. ¿Pensaba que era una especie de presa fácil? Miré a mi alrededor. Junto a nosotros había una herramienta de mantenimiento, con el cofre medio abierto por el personal del edificio. Olvidándome por completo de pasar desapercibido, me lancé a por ella, me agaché y agarré una llave inglesa pesada y grasienta. El peso frío y sólido de metal en mi mano se sentía primario y extrañamente tranquilizador. Stella Esperam. La voz de Chase, rebosante de falsa sinceridad, me inundó, poniéndome los pelos de punta. Con la llave inglesa en la mano, me giré y corrí furioso hacia Estella. Mi mente solo tenía un pensamiento. Me da igual si eres una superestrella o el rey del mundo. Te metes con mi prometido. Respondes ante la llave inglesa que tengo en la mano. Lo juro por Dios, si no le parto un par de dientes perfectos esta noche, no me llamo Leo Vance. Justo cuando me abalancé a menos de 4 metros y medio de ese odioso, el Lamborghini amarillo, la escena que esperaba, Estella siendo acosada, nunca se materializó. Lo que vi, en cambio, me provocó un cortocircuito. Me quedé paralizado, con la llave inglesa en la mano, con cara de idiota. Estella ni siquiera había esperado a que Chase se acercara. Con esos tacones de aguja de alta calidad, se dirigió directamente al lado del conductor del Lamborghini. La sonrisa graciente en el rostro de Chase ni siquiera se había formado del todo. Las palabras, "te saqué de su boca", apenas salieron de su boca. Estella Rose, la diosa etérea de la industria musical, famosa por su voz angelical y su belleza de cuento de hadas, hizo algo que casi me hizo saltar los ojos de las órbitas. Levantó el pie derecho, el de ese exquisito tacón de aguja, en el aire. El dobladillo de su vestido trazó un arco brutal. Entonces, mientras las pupilas de Chase se contraían por la sorpresa, con el sonido del motor del coche resonando en el cavernoso garaje, pisó a fondo con todas sus fuerzas, con fuerza y precisión, la reluciente puerta del conductor del Lamborghini. ¡Qué crujido! Era un chirrido de metal violentamente torturado, tan afilado como para perforar tambores de tierra. No era un pequeño rasguño ni una abolladura. Desde donde estaba, pude ver claramente un horrible cráter irregular aparecer al instante en la costosa puerta del coche. La forma de la abolladura era la huella perfecta y brutal de su tacón de aguja. Reflejaba las crudas luces blancas del garaje con un destello aterrador. El mundo se quedó en silencio. La sonrisa en el rostro de Chase Sterling se petrificó, luego se rompió en 1.000.000 de pedazos, dejando solo una aturdida incredulidad. Su boca colgaba abierta como un pez fuera del agua, incapaz de articular una sola palabra, con los ojos pegados a la fresca y humeante obra de arte moderno en la puerta de su coche. La llave inglesa se me resbaló de la mano y cayó al suelo. El ruido era ensordecedor en el silencio sepulcral. Ni siquiera pensé en recogerla. Estella bajó lentamente el pie, alisándose vestido con calma como si acabara de sacudirse una mota de polvo. Levantó la barbilla, con una mirada imperiosa mientras observaba a Chase congelado. Sus labios rojos se separaron, y cada palabra fue un fragmento de hielo que se desplomó en el aire estancado. Chase Sterling, esta es tu última advertencia. Inclinó la cabeza ligeramente hacia mí, hacia el idiota, todavía sosteniendo una llave inglesa. Su voz era tranquila, pero impregnada de un poder absoluto e innegociable. Aléjate de mi hombre. Este certificado es legal. Lo entiendo. La última palabra aterrizó con la fuerza de un mazo.
El color del rostro perfectamente esculpido de Chase cambió de un blanco pálido a un morado modelado como una paleta de pintura volcada. Sus labios temblaron mientras señalaba con un dedo tembloroso el cráter insulso en la puerta de su coche. La llave inglesa se me resbaló de la mano y cayó al suelo. El ruido era ensordecedor en el silencio sepulcral. Ni siquiera pensé en recogerla. Estella bajó lentamente el pie, alisándose el vestido con calma como si acabara de sacudirse una mota de polvo. Levantó la barbilla, con una mirada imperiosa mientras observaba a Chase congelado. Sus labios rojos se separaron, y cada palabra fue un fragmento de hielo que se desplomó en el aire estancado. Chase Sterling, esta es tu última advertencia. Inclinó la cabeza ligeramente hacia mí, hacia el idiota, todavía sosteniendo una llave inglesa. Su voz era tranquila, pero impregnada de un poder absoluto e innegociable. Aléjate de mi hombre. Este es certificado. Es legal. Lo entiendo. La última palabra aterrizó con la fuerza de un mazo. El color del rostro perfectamente esculpido de Chase cambió de un blanco pálido a un morado modelado como una paleta de pintura volcada. Sus labios temblaron mientras señalaba con un dedo tembloroso el cráter insulso en la puerta de su coche. Stella, ¿estás loca? ¿Sabes qué coche es este? ¿El coche? Se burló Estella, con una risa más fría que el propio taller. Podría comprarte 10, pero si alguna vez vuelves a acercarte a él. Sus ojos se posaron en mí, y aunque la mirada no iba dirigida a mí, me enderecé por reflejo. No será el coche a que voy a patear. Sin volver a mirar a Chase, se giró y caminó hacia mí pisando los mismos talones que acababan de cometer un asalto a un superdeportivo. Se movía con la gracia regia de una reina que vigila sus dominios. Desde la entrada del taller, 2 guardias de seguridad, alertados por el ruido atroz, corrían hacia nosotros, radios en mano. Estella me alcanzó, y el aura asesina que la rodeaba se desvaneció al instante. Frunció el ceño ligeramente, se agachó y recogió con delicadeza la llave inglesa grasienta con 2 dedos, arrojándola de vuelta a la caja de herramientas. Luego extendió la mano y me dio una palmadita en el brazo, todavía rígido y conmocionado. El toque fue ligero, pero tranquilizador. ¿Qué haces distraída? Vámonos, dijo ella, con la voz recuperando su tono normal, incluso alegre. Hora de ir a casa. Me tomó del brazo, un gesto tan natural y ensayado que parecía 1000 ensayos. Como una marioneta en un hilo, dejé que me guiara más allá del Lamborghini carísimo pero ahora destrozado y de la persecución petrificada cuyo rostro había pasado del rojo al verde y a un gris mortal. Los guardias de seguridad corrieron, mirando primero el coche abollado y luego a nosotros. Estella no aminoró el paso, solo hizo un comentario casual por encima del hombro. El señor Sterling podría necesitar una grúa. Póngame la cuenta. Los guardias se miraron confundidos, pero finalmente decidieron atender a la superestrella que parecía necesitar más ayuda. No fue hasta que estuvimos en el ascensor, con las puertas deslizándose a cerrarse, aislando el caótico mundo exterior. Entonces mi alma pareció volver a mi cuerpo. Meyer Stella estaba tecleando tranquilamente en su teléfono, con su perfil sereno, como si la persona que acababa de convertirse en un equipo de demolición en el garaje fuera otra persona. Estella, ¿eres ese coche? Sentí la lengua. Denso. Levantó la vista, parpadeando inocentemente. ¿Qué pasa? ¿Te asusté? Relájate. Se lo merecía. Levantó el teléfono. En la pantalla había varias alertas explosivas de noticias de su publicista, seguidas de una serie de emojis frenéticos. Sí, los paparazzi son impresionantemente eficientes, deteniendo una persecución de lististas. Sterling y un enfrentamiento nocturno en la residencia de Estella Rose. Romance rechazado. Impact Annie. Estella Rose en un ataque violento en el garaje. Auto de lujo vandalizado. Fotos exclusivas. Dentro de la persecución. Incident de patata de Sterling. Un triángulo amoroso. Viejos amores y nuevos amores. Los titulares eran puro sensacionalismo. Las fotos que lo acompañaban estaban granuladas, pero la toma de Estella Mikiki y la de la expresión de asombro de Chase estaban perfectamente capturadas, crudas e impactantes. La sección de comentarios ya estaba en llamas. Los servidores ralentizaban por la tensión. Bueno, esto es todo, dije, devolviéndole el teléfono. Mis emociones eran un mar de remolinos. Emocionada por su declaración sobre mi hombre, satisfecha por la humillación de Chase y aterrorizada por esta nueva tormenta. Un colapso total. Tus cazadores de tormentas probablemente estén afilando sus cuchillos para prácticamente linchar a Chase Sterling.
Y entonces comenzarán una cacería humana para encontrar al misterioso hombre y descuartizarlo. Estella tomó el teléfono, lo miró con indiferencia, pero una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando. Un colapso es bueno, dijo, guardándose el teléfono en el bolsillo. El ascensor sonó al llegar al ático. Mientras me sacaba, su voz era suave, imbuida de una sensación de firmeza. Me ahorra la molestia de intentar escribir un anuncio dramático que me haga tendencia en X. 3 días después, la tormenta no había amainado. Se había intensificado hasta convertirse en un huracán de categoría 5. El equipo de Chas Sterling publicó un comunicado vago sobre un incidente inesperado con daños en el vehículo y se reservaba el derecho a emprender acciones legales, lo que Internet interpretó de inmediato como una confirmación de que le habían dado una paliza en el coche por ser un desastre. Estella Studio, mientras tanto, seguía en completo silencio, dejando correr rumores y chismes. Y yo, el misterioso protagonista, estaba bajo una enorme presión psicológica. Aunque los paparazzi aún no me hubieran encontrado, mi vida era simplemente demasiado aburrida. Trabajo en casa, y una y otra vez. En la sala de descanso de la oficina, mis compañeros revisaban los temas del momento, debatiendo acaloradamente la identidad del novio secreto de Estella. Tuve que esforzarme conscientemente para que mi mano no temblara mientras sostenía mi taza de café. Esa tarde, mientras fingía estar absorta en el trabajo, pero en realidad escuchaba los chismes de la sala de descanso, vibró mi teléfono. Era un mensaje de Estella. Solo un enlace seguido de un emoji de una gran sonrisa. Hice clic. El enlace me llevó directamente a un directo de Instagram. El rostro impecable de Estella llenaba mi pantalla. Estaba en su enorme sala de estar, la llena de adorables peluches, y la cálida iluminación hacía que la escena se sintiera acogedora y completamente en contraste con el alboroto mediático que se desataba afuera. No llevaba maquillaje, su cabello recogido de forma informal, en un moño despeinado, revelando su frente lisa y su elegante cuello. Llevaba una sudadera extra grande color crema con un gato de dibujos animados, lo que la hacía parecer dulce, inocente y completamente inofensiva. El título de la transmisión en vivo era simple y directo. Hablemos. En menos de 5 minutos, el número de espectadores se había disparado a unos aterradores 20 millones y seguía subiendo. Los comentarios se desplazaban tan rápido que eran una mancha de color ilegible. Los camareros gemían audiblemente. «Hola a todos. ¿Me ven? Bien». Estella se acercó a la cámara para ajustarla. Su voz tenía un dejo de ronquera soñolienta. «Sí, se ve bien». Saludó con la mano, una sonrisa tan pura como la de la chica de al lado. «Buenas tardes a todos». Hacía tiempo que no hablábamos así. Los comentarios se volvieron locos. «Stella, te quiero». «Dios mío, una diosa descarada». «Carino, TVS Kenzeda». «Cuídate. Mientras te vas, chica». Chase Sterling se lo merecía. «Estella, ¿quién es el tipo de garaje? Protege a nuestro rey». Exigimos ver su rostro. Petición para hacerse pública. Estella sostenía una taza de lo que parecía leche tibia. Tomaba pequeños sorbos mientras veía pasar los comentarios con una suave sonrisa, ignorando las preguntas explosivas. Charló sobre la nueva música que escuchaba, se quejó de lo difícil que fue prepararse para su próximo álbum e incluso mostró una almohada de cocodrilo extrañamente monísima que le había enviado un fan. Condujo la transmisión en vivo a un ambiente informal y cómodo. Después de unos 20 minutos, justo cuando todos empezaban a pensar que era solo una reunión informal, dejó su taza y se inclinó hacia la cámara. La pereza en sus hermosos ojos desapareció, reemplazada por una mirada de profunda seriedad. Sus ojos brillaban sorprendentemente. «Bueno, ya basta de charlas triviales», dijo. Su voz no era fuerte, pero atravesó el micrófono con una extraña fuerza que silenció al instante el frenético desplazamiento de la conversación. Por una fracción de segundo, la transmisión quedó en un silencio inquietante. El único movimiento fue el incesante aumento del número de espectadores. «Sé lo que les ha intrigado estos últimos días. ¿Quién es la persona que está conmigo en el garaje?» Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara como si pudiera ver a todos conteniendo la respiración al otro lado de la pantalla. «Todos los sitios de chisme se equivocan». Negó con la cabeza suavemente, con una sonrisa a la vez cansada e increíblemente dulce adornando sus labios. «No es una aventura nueva, y definitivamente no es un inversionista rico». Se giró ligeramente y cogió una cesta tejida de la mesa de centro, de esas en las que se guardan bocadillos. De ella,
Sacó 2 pequeños libritos rojo carmesí. El sello del gobierno en relieve y las palabras certificado de matrimonio en las portadas se veían con una claridad sorprendente. La transmisión en vivo se congeló. Incluso los números que se desplazaban parecieron detenerse un instante. Estella tomó uno de los certificados y lo abrió. Cámara, con astucia, tapó partes de la página con los dedos. Pero el nombre del esposo, Leo Vance, y nuestra foto de pasaporte, esa en la que aparecimos con camisas blancas, sonriendo como tontos, estaban a la vista de millones de personas. Levantó el certificado, agitándolo con orgullo, como una niña pequeña a la que por fin se le permitía compartir su secreto más preciado. Su voz era clara y transmitía una sinceridad sin precedentes. Así que, permítame presentarlo formalmente. Este es el señor Leo Vance, mi esposo legal, el mejor cazatalentos de mi vida. Hizo una pausa, con una sonrisa radiante, tan brillante que deslumbraba, llena de afecto y un toque de picardía. Mi catering personal exclusivo de por vida Z. Mi mente se quedó en blanco. Solo podía oír el frenético y atronador latido de mi corazón. En la pantalla de mi teléfono estaba Estella sosteniendo nuestro certificado de matrimonio, sonriendo como si el sol acabara de amanecer en su rostro. Y fuera de la pantalla estaba yo, Leo Vance, un tipo normal cuyo nombre se estaba convirtiendo en tendencia en todas las plataformas, bajo la etiqueta de viral. El silencio sepulcral de la oficina fue roto por una explosión colectiva. Todas mis colegas giraron la cabeza hacia mí. Sus miradas como focos, una mezcla de asombro e incredulidad. Un par de chicos golpearon sus escritorios con fuerza, gritando, «Leo, eres una leyenda». Mi teléfono empezó a vibrar sin control. El asalto incesante de llamadas y mensajes. La pantalla brillaba deslumbrantemente. No contestant I1. Me levanté de la silla tan rápido que chirrió contra el suelo. Un pensamiento rugía en mi cabeza. Vete a casa ahora mismo. Ve inmediatamente a abrazar a la mujer audaz y brillante que acaba de decirle al mundo entero que le pertenezco. Salí disparado del edificio de oficinas. El aire caliente de la tarde me golpeó la cara, pero fue estimulante. Tomé un taxi y le di al conductor una dirección tan familiar que se me quedó grabada en el alma. Al abrir la puerta, me invadió el aroma familiar de flores de medianoche mezclado con el cálido aroma de comida cocinándose. Estella estaba en la entrada como si hubiera estado esperando. Se había quitado la sudadera y ahora llevaba un suave vestido beige de casa, con el rostro desprovisto de ropa y una espátula aún en la mano. Me miró con una mezcla de nerviosismo y alegría triunfal, con los ojos brillantes. «Mi camarero ya está en casa», dijo, con una risa en la voz. «La cena está a punto de arder». No terminó la frase. Recorrí la distancia de un solo paso y la abracé con fuerza y desesperación. La espátula cayó al suelo, olvidada. Hundí la cara en el hueco de su fragante cuello. La rodeé con tanta fuerza que sentí que intentaba fundirla con mis huesos. Estella se levantó. Mi voz sonaba apagada, cargada con el tembloroso alivio del superviviente y la alegría estática del redescubrimiento. «Estás completamente loca». Rió contra mi pecho, su cuerpo temblando ligeramente mientras sus brazos me rodeaban la cintura con fuerza. «Sí, lo estoy», dijo, levantando la cara y apoyando la barbilla en mi pecho. Sus ojos eran claros y sinceros. Sus labios se curvaron en una sonrisa preciosa, lo suficientemente loca como para pensar que con este certificado en la mano podía conquistar el mundo. 3 meses después, la explosión nuclear del anuncio de Estella finalmente había pasado de ser un frenesí mundial a un caso de estudio legendario en las relaciones públicas de famosos. Chase Sterling había desaparecido de la vista pública, tras haber cobrado una fortuna por la reparación de su coche y haberle dicho en términos inequívocos que se mantuviera alejado. Mi vida también había dado un vuelco. Dejé mi trabajo en la agencia, bajo la pesada corona de un marido que se dedicaba a las listas, me involucré de lleno en el estudio de Estella. Ahora estaba a cargo de gestionar su enorme cartera de colaboraciones con marcas. La phrase official era, que quid en familia, la supervisión del marido es lo mejor. En realidad, solo era su proveedor de catering en un entorno diferente, tras haberle vendido mi alma a la misma máquina. Esa tarde, el sol, increíblemente cálido, se filtraba a través del enorme suelo hasta los ventanales de nuestra nueva oficina y pintaba cuadrados brillantes en el suelo. El espacio no era enorme, pero estaba en una ubicación privilegiada con una vista espectacular. La decoración, bueno, reflejaba a la perfección las decisiones ejecutivas de la señora Rose. La mitad era minimalista y austera, mi territorio.
La otra mitad era una explosión de peluches, cojines coloridos y arte abstracto que te hacía llorar, su dominio. En ese momento, la jefa estaba sentada con las piernas cruzadas y sin un ápice de gracia sobre su invaluable alfombra de lana color crema, rodeada de una montaña de peluches de colores, con el aspecto de una princesa que hubiera caído en un reino de malvaviscos. Delante de ella había un álbum de fotos gigante, y junto a él, una cajita de terciopelo. Leo, date prisa. Deja de fingir que eres productiva y ven aquí. Ordenó sin levantar la vista, tamborileando con impaciencia la página del álbum. ¿Deberíamos comprarla de la playa al atardecer ampliada en la sala? ¿O esta del parque de atracciones donde estoy en el carruselito al fondo, con esa expresión de preferiría estar en cualquier otro lugar? Es mucho más auténtico. Me acerqué con mi café recién hecho en la mano y miré el álbum lleno de nuestros recuerdos más embarazosos y maravillosos. Mis labios se crisparon. Estella, ¿estás segura de que quieres colgar un retrato gigante de la cara de tu marido en la situación de los rehenes en nuestra sala? Nuestros invitados pensarán que nos gusta el arte escénico. Me gusta, declaró, atreviéndose por fin a levantar la vista de su cómoda fortaleza. Extendió una mano, con la palma hacia arriba, con los ojos brillantes. Y esto, pruébatelo. Dentro de la caja de terciopelo había 2 sencillos y elegantes anillos de platino, sin diamantes gigantes ni diseños intrincados, solo nuestras iniciales grabadas en el interior, brillando con un suave brillo a la luz del sol. Eran las alianzas que habíamos elegido juntas en secreto, sin haber tenido la oportunidad de lucirlas abiertamente. Dejé mi café y cogí el más grande. El frío metal se deslizó sobre la yema de mi dedo. Ella tomó el más pequeño, me agarró la mano izquierda con innegable autoridad y, con cuidado, me colocó el anillo en el dedo anular. Encajaba a la perfección. La luz del sol iluminaba el metal, refractándose en una diminuta y brillante estrella. Miré el pequeño y significativo círculo en mi dedo y luego volví a mirarla. Ella también miraba el nuevo anillo en su dedo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, sus largas pestañas ocultando la emoción en sus ojos. Pero la sensación de paz y rectitud que emanaba de ella era palpable. Tomé su anillo y le sujeté la mano. Sus dedos eran largos y delgados, con las uñas perfectamente recortadas. En el momento en que el anillo se acomodó en su dedo, se sintió como soltar un ancla firme final después de un viaje largo y turbulento. Ahí está, dijo, levantando la mano hacia la luz, admirando el brillo silencioso. Hizo un pequeño sonido de TSK. Finalmente on ser. No te escaparás ahora, señor Catherine, no por el resto de tu vida. Me reí entre dientes, extendiendo mi propia mano recién anulada para darle un suave golpecito en la frente. De vuelta a T.I., superestrella. El cálido sol nos envolvió, y el aire era una suave mezcla de café intenso y su familiar aroma dulce. En la alfombra, los bobos animales de peluche sonreían con sus silenciosas sonrisas cosidas. Fuera de la ventana estaba el bullicioso y fluido paisaje de la ciudad, y dentro estaba nuestro nuevo comienzo, forjando un poco de caos, pero finalmente establecido, real y nuestro.